Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Junto al Preuniversitario Pedro de Valdivia estamos presentando este ciclo de charlas Encuentro Evoluciona 2021, donde ofrecemos orientación vocacional y brindamos las herramientas necesarias para que los alumnos de tercero y cuarto medio a lo largo de todo Chile postulen a la carrera de su interés. Esta vez estamos con Mauricio Toledo. Él es director de Ingeniería Civil de la Universidad Andrés Bello y la charla del día de hoy se llama Conociendo la Ingeniería Civil. Dejo entonces a Mauricio Toledo para que nos cuente qué es la ingeniería civil. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Y primero, ¿cierto?, contarles que, tal como indicaba Adriana, yo soy el director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Andrés Bello. Estamos como carrera presentes tanto en Santiago como en Concepción. Y hoy día les quiero tratar de contar, ¿cierto?, en qué consiste la ingeniería civil. Esto es un poquito la agenda de la presentación, ¿cierto? Les quiero contar un poquito de mí y un poquito de la carrera, del campus donde estamos ubicados, y luego ya contarles, ¿cierto?, nuestra malla curricular, cómo está estructurado, cómo está organizado nuestro trabajo, y las oportunidades que probablemente es lo que más les interesa a ustedes de campo laboral, es decir, qué hace un ingeniero civil, ¿ya? Y después tenemos la sesión de preguntas. Yo soy ingeniero civil de la Universidad de Chile y mi estudio de posgrado lo hice en la Universidad de Stanford, en California. Además, soy profesional acreditado LEED. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que tiene que ver con la construcción sustentable, ¿cierto? Preocuparse de que los edificios que construimos sean sustentables. Y mi área de especialización en investigación tiene que ver con esto último, ¿cierto? La construcción sustentable, y algunos conceptos que son un poquito más técnicos, y algunos de ellos voy a tocar y les voy a mostrar hacia el final de la presentación, ¿cierto? Un concepto que se llama BDC, Virtual Design and Construction, BIM, Building Information Models, modelos de información del edificio, Lean Construction, que es cómo transformamos la construcción para hacerla más eficiente, sin desperdicio, y esto que me he estado involucrando en el último tiempo, ¿cierto? Inteligencia artificial o machine learning, que le enseñamos a los computadores, ¿cierto?, a que nos ayuden a tomar decisiones en el proyecto. Cualquier duda que pudieran tener, ¿cierto?, me pueden contactar a través del correo bien fácil, mauricio.toledo@unap.cl. Como carrera, nos acreditamos recientemente con una agencia internacional, ¿cierto?, la agencia CONAC, y con una certificadora, la acreditadora de Chile, ¿cierto? Tuvimos una certificación nacional, digo recientemente porque fue a fines del 2020, y estamos acreditados hasta el 2025. Y nuestro campus es el campus Antonio Vara, estamos ubicados en Providencia, y para que se ubiquen más o menos, ¿cierto?, cerca de la estación Manuel Montt del metro, o la estación Inés de Suárez, si es que es la línea 3, me parece que es. Manuel Montt es línea 1, ¿cierto? Nuestro campus tiene alrededor de 12.000 metros cuadrados, y ahí básicamente tenemos instalaciones de clases, pero también instalaciones que nos permiten hacer vida universitaria, ¿cierto? Laboratorios, bibliotecas, cafeterías, espacios comunes, etcétera, ¿cierto? Y eso es bien importante. Cuando ustedes tomen la decisión de ir a estudiar, tengan claro que no solo van a estudiar, sino que van a vivir la experiencia universitaria, y eso involucra otros aspectos, ¿cierto? Esparcimiento, y nosotros le damos bastante énfasis a eso, ¿cierto? Tenemos incluso varios deportistas bien destacados, olímpicos. Yo me recuerdo que para Río había un... ¿cómo se llama?, exalumnos nuestros, no le he hecho el seguimiento a Tokio, ¿ya? Entrando ya más de lleno en lo que buscamos en la formación de los ingenieros civiles, nosotros buscamos formar ingenieros civiles de excelencia, que tienen una sólida base científica, es decir, harta matemática, harta física, algo de química, y le entregamos herramientas de gestión, promovemos la integridad, el respeto, pluralismo, ¿cierto? Y los ingenieros que nosotros formamos tienen una alta capacidad de gestión, ¿ya? Y
nosotros también entendemos que tenemos una responsabilidad con la sociedad. Ya nosotros estamos muy comprometidos porque nosotros somos los encargados de diseñar y construir la infraestructura del país, ¿ya? Por lo tanto, nos preocupan, ¿cierto? Y aplicamos conceptos de sustentabilidad ambiental, esencialmente la parte más bien ecológica de la sustentabilidad, pero los proyectos también tienen que ser una buena oportunidad de negocio, ¿cierto? Por lo tanto, también nos preocupamos de la sustentabilidad económica y de los aspectos sociales. Si no lo tienen claro, ¿cierto? El área de la construcción emplea aproximadamente el 10% de la mano de obra en Chile, ¿cierto? Está asociada a nuestro sector. Y no solo en Chile, en el mundo. La construcción habitualmente representa en torno al 10% del empleo y del Producto Interno Bruto de cada país. Por lo tanto, somos un sector súper relevante. Respecto a las áreas de investigación, nosotros formamos ingenieros civiles y esto nos diferencia de otras universidades, ¿cierto?, que tienen capacidad de innovación y capacidad de investigación. Nuestro proceso de formación culmina con una investigación aplicada y generamos nuevo conocimiento. Yo habitualmente me tengo que sentar en los exámenes de grado de nuestros egresados y estamos constantemente publicando los trabajos, ¿cierto? Algo que me recuerdo, tenemos 5 o 6 estudiantes presentando en el Congreso Chileno de Ingeniería Geotécnica, Ingeniería de Suelo, este año. Tomé la semana pasada un examen de grado de una exalumna nuestra que presentó su trabajo en un foro internacional, ¿cierto? El International Group for Lean Construction. Por lo tanto, es algo habitual y nosotros promovemos eso. Respecto a nuestro plan de estudio, ¿qué les puedo contar? Que nosotros formamos a nuestros ingenieros en estas 4 áreas que aparecen identificadas arriba, ¿cierto? Y las agrupamos de la siguiente forma. Formamos ingenieros para dedicarse al diseño de obras de ingeniería, ¿cierto? Esta primera área. Ingenieros que sean capaces de dedicarse a la gestión o bien gestión de la construcción de estos proyectos. Es decir, somos capaces de diseñar y de construir los proyectos. ¿Y en qué área somos capaces de diseñar? Aquí en la Universidad Andrés Bello, en el área estructuras, en el área hidráulica o hidrología, ¿cierto? Las obras de infraestructura hidráulica, y en el área de la mecánica de suelos, ¿ya? Les voy a explicar cada una un poquito más detalladamente. Y respecto al área de la construcción, ¿cierto? Somos los encargados de transformar ese diseño, ese plan que tienen algunos ingenieros, ¿cierto?, en realidad, construir, ¿ya? Y gestionar recursos, personas, tiempos, ¿cierto?, para lograr completar eso. Aquí les comparto nuestra malla. Nuestra malla curricular contempla 11 semestres, es decir, 5 años y medio. Contempla 2 prácticas profesionales que ocurren al final del 4º año, ¿cierto? Esta es la práctica 1, y al final del 5º año, acá está la práctica 2. Habitualmente ocurren en los veranos. Es decir, ¿cierto?, cuando tienen una formación técnica más o menos, digamos, a medio camino, ¿cierto?, al final del 4º año, y la del 5º año ya están prácticamente formados como ingenieros y asumen responsabilidades mucho mayores cuando van a las prácticas profesionales, ¿ya? Y además, ¿cierto?, y este es un factor que nos distingue, para el proceso de titulación, durante los últimos 2 semestres, hacen lo que aquí aparece como talleres de título 1 y 2, que corresponde a la investigación de pregrado, que les comentaba, ¿cierto?, termina muchas veces en una publicación, en una conferencia nacional o internacional. Ya, a eso aspiramos. No siempre llegamos, pero a eso aspiramos. Les voy a tratar de, sin latear demasiado, ¿cierto?, explicar todos estos colores que ustedes ven acá. En celeste, ustedes ven esos cursos de formación de ciencias básicas, ¿cierto?, esos saberes fundamentales, y que compartimos con otras ingenierías de nuestra facultad. Tenemos física y matemática a lo largo de toda nuestra carrera, porque el comportamiento de un edificio, por ejemplo, es física aplicada, y para poder hacer ese análisis necesitamos tener herramientas matemáticas bien sofisticadas. El comportamiento del agua también obedece patrones físicos, por lo tanto, cuando tenemos un ramo, por ejemplo, de hidráulica en el 8º semestre o de hidrología en el 9º semestre, ¿cierto?, estamos básicamente aplicando física, pero a un fluido, ¿cierto?, al agua. Entonces, tenemos ramos de formación básica, ¿cierto?, matemáticas, físicas, pero también transversales a la ingeniería, ¿cierto?, economía, por ejemplo, tenemos investigación de operaciones, esos son ramos que compartimos con otras carreras. También tenemos en azul
un poquito más oscuro, los ramos de la educación general de la UNAM, que estos son comunes a todos los estudiantes de la UNAM. Tenemos 4 asignaturas de inglés, ¿ya? Porque nosotros estamos convencidos que formamos profesionales para un mundo global, ¿ya? Y de hecho tenemos experiencia de nuestros estudiantes que van a estudiar a otros países o a trabajar una vez que se reciben a otros países, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, también formación en comunicación oral y escrita, responsabilidad social, pensamiento crítico, etc. Ahora vamos a la parte más disciplinaria. A la parte más disciplinaria tenemos estos tonos grises. En un gris claro son los cursos de diseño, ¿ya? Donde la parte como un poquito más larga, llamémoslo así, y que a veces genera más complejidad a nuestros estudiantes, es el área del cálculo estructural, ¿ya? El ingeniero que va a diseñar un edificio como el Costanera, ¿ya? Entonces, ahí ustedes ven un camino largo, ¿cierto? Estática, mecánica de sólidos, análisis estructural, dinámica de estructuras, porque el comportamiento de las estructuras, ¿cierto? Aquí la principal fuerza que deben resistir, o la principal solicitación que deben resistir nuestros edificios, ¿cierto?, son los sismos. Por lo tanto, es un comportamiento dinámico, ¿cierto?, se mueve. Tenemos también formación luego en edificios diseñamos edificios de acero y de hormigón mayoritariamente. También tenemos algunos cursos electivos, ¿cierto?, por ejemplo, diseño en madera. Tenemos, por supuesto, ingeniería sísmica, porque aquí en Chile todos los diseños estructurales son antisísmicos. No es lo que ocurre en todas partes del mundo. Les cuento mi experiencia, mi formación de posgrado, les contaba, yo estuve en California, en Stanford, y por ejemplo, allá, por supuesto que los ingenieros que iban a diseñar en California también tenían que saber diseñar para los sismos, ¿cierto? Yo estaba al lado de la falla de San Andrés, que es muy famosa en la costa pacífico de California. Sin embargo, el resto de los ingenieros, los formados, por ejemplo, hacia el lado centro del país o bien Nueva York, no tenían requerimientos de diseño sísmico, ¿ya? Aquí en Chile sí, todo nuestro país, cualquier edificio que se construya va a estar sometido a un sismo de mayor o menor intensidad, dependiendo en qué zona se ubique, pero, por lo tanto, el diseño sísmico o antisísmico, si quieren, está presente siempre. Y en el gris más oscuro tenemos la otra área de formación que tiene que ver con la gestión de la construcción, ¿cierto? Tenemos cursos como topografía, como tecnología del hormigón, que es hormigón o concreto, también le llaman en otras partes, ¿cierto? Ingeniería de construcción, planificación de proyectos, costo y presupuesto, construcción sustentable, ¿cierto? Porque estamos construyendo para la posteridad, estamos construyendo edificios más eficientes energéticamente, con materiales, ¿cierto?, que tengan un menor impacto en el medio ambiente, una menor huella de carbono, decimos, ¿cierto? Entonces, esos son los cursos que vemos en gris oscuro. Y en negro, ¿cierto?, solo por si tienen curiosidad, son estas experiencias que nosotros denominamos integradoras, que buscan, ¿cierto?, hacer ciertas verificaciones en el proceso de formación de que lo que nosotros les entregamos en cada asignatura por separado, efectivamente esté constituyendo un todo. Y hemos tenido muy buenas experiencias. En la primera práctica profesional, nuestros estudiantes y también quienes contratan a nuestros estudiantes, ¿cierto?, advierten de que los muchachos vienen bien formados. Nosotros esperamos que vayan efectivamente a mostrar lo que saben, ¿cierto?, y vayan a aprender también en términos prácticos, ¿cierto?, lo que aprendieron de manera más bien a lo mejor en la teoría, en el salón de clase, ¿ya? Y esta otra experiencia integradora es la formación o la investigación que hacemos a final de nuestro proceso, ¿cierto?, investigación de pregrado, y también un curso bien interesante que tenemos, que es un taller de diseño y construcción, en que básicamente le entregamos, ¿cierto?, un requerimiento de arquitectura, ¿cierto? En esta oportunidad nuestro foco estuvo social, vivienda social. Entonces eran el diseño de pequeños edificios, de pequeños condominios de vivienda social, y los estudiantes hacen el trabajo que haría un ingeniero, desde las fundaciones hasta el acero de refuerzo que va en el edificio, lo calculan, lo diseñan, hacen modelos tridimensionales, ¿cierto? Hacen animaciones de los procesos constructivos,
calculan el costo, cuánto tiempo va a tomar, o sea, hacen el trabajo de un ingeniero, por eso está al final del proceso de formación. ¿Qué otros elementos destacar? Que en general tienen alrededor de 5 asignaturas por semestre, ¿cierto? Y consideramos que esto es de carga, digamos, de dedicación completa, ¿cierto? Estamos esperando que ustedes estén dedicados toda la semana a trabajar en esto, ¿ya? Ahora voy a pasar a explicar un poquito más de detalle qué es lo que hace un ingeniero civil dedicado al diseño estructural, que a veces conocemos como un ingeniero calculista o un ingeniero o un diseñador estructural, ¿ya? Básicamente se ocupa del diseño de los edificios, del diseño de puentes, de tanques o estanques, de torres, de represas y cualquier otro tipo de estructura, ¿cierto? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del diseño? Nos referimos a seleccionar las componentes, seleccionar el sistema estructural, seleccionar el material que va a utilizar, que vamos a utilizar, ¿cierto? La resistencia que va a tener ese material y otros factores. Déjenme ir explicando de a poquito algunos de esos conceptos. Cuando nosotros hablamos de requerimiento de diseño son cosas bien simples que probablemente, si están en tercero y cuarto medio, han visto o están por ver, ¿cierto? Que tiene que ver con la física, ¿cierto? Tenemos que entender algunas cosas como las cargas que van a ser aplicadas sobre el edificio. Nosotros modelamos, por ejemplo, una carga distribuida, como aparece acá, cuando tenemos que poner, por ejemplo, el peso de la piscina en un edificio que incluye una piscina, qué sé yo, en el techo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar el peso del agua, y eso es una carga distribuida. El peso de la nieve que va a caer en un galpón, eso es una carga distribuida, como lo ponemos acá. Pero también a veces tenemos cargas puntuales, ¿cierto? A veces tenemos, por ejemplo, en el techo, la carga del maestro o del par de maestros que se tienen que subir a hacer una reparación. Esas son cargas puntuales. O a veces tenemos la instalación de una grúa que va a cargar específicamente un lugar, o el auto que se va a estacionar. Esas son cargas puntuales. Y nosotros necesitamos, por lo tanto, entender cuáles son las cargas, en qué dirección actúan, porque no todas actúan gravitacionalmente, ¿cierto? Gravitacionalmente quiere decir apuntando hacia el centro de la Tierra. Por supuesto que las cargas de peso propio del edificio sí apuntan hacia abajo, pero los sismos son cargas esencialmente horizontales, ¿ya? Por eso nosotros cuando sufrimos un sismo nos movemos de lado a lado, ¿ya? Los vientos suelen ser cargas horizontales, ¿ya? Por ejemplo, si estamos diseñando una estructura que resista en un puente, ¿cierto? La fuerza del agua habitualmente va a ser una fuerza horizontal también. Y tenemos que entender, ¿cierto?, cuáles son las cargas, en la dirección que actúan y la magnitud, es decir, el tamaño de la fuerza, ¿ya? Y aquí, como para ilustrarles el desafío que enfrentamos como ingenieros civiles, les muestro, no es para que se lo aprendan, pero para que entiendan que nosotros cuando diseñamos un edificio nos ponemos en distintos escenarios. Eso es lo que ustedes ven aquí. Escenario, ¿cierto?, en que decimos qué pasa si la D corresponde a dead load, peso propio, ¿cierto? Lo que ocurrió en Miami, no hubo un terremoto, no hubo una gran tormenta, el edificio se cayó esencialmente por peso propio y por cargas vivas, que son lives, ¿cierto? Live loads, que es básicamente los ocupantes, los muebles y las personas que hay dentro. Eso no debiera ocurrir, ¿ya? La solicitación fuerte de un edificio suele ser esa carga que no está presente siempre, ¿cierto? A lo mejor cayó nieve, cayó 1 metro de nieve, eso es una carga excepcional. O hubo una tormenta con muy fuertes vientos, o hubo un sismo de mucha magnitud. Eso debiera ser lo que pone a prueba la estructura, pero no el peso de la estructura, ¿ya? Porque si no, estamos muy al límite. Y en este escenario, ¿cierto?, vemos cosas como nos vamos a preocupar de la carga permanente, las cargas de uso o live loads, las cargas de nieve, snow, ¿cierto?, las cargas de lluvia, porque en algunos casos, ¿cierto?, se acumula la lluvia y pesa. Ustedes saben que la densidad del agua es un metro cúbico de agua. Si tienen que calcular una piscina, ¿cierto? 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada, por lo tanto, una piscina tiene mucho peso, ¿cierto? Y si está en el techo de un edificio, va a significar que tenemos que considerar ese peso.
las cargas de viento y, por supuesto, el rey de nuestras solicitaciones son los terremotos. Y aquí ustedes ven que nos ponemos en distintos escenarios. Por ejemplo, el escenario 6 dice 0,9 de la carga permanente, pero 1,6 veces la carga de viento. Es decir, estamos pensando, supongo una carga de viento y la voy a amplificar por un 60% más. ¿Ah? Si viene la tormenta del siglo, no queremos que el edificio se caiga. Eso es lo que estamos diciendo como diseñadores. Les decía que tenemos que escoger el material más apropiado para resistir, ¿cierto?, las cargas. Y tenemos acá en Chile, ¿cierto?, estructuras de acero, estructuras de hormigón armado, estructuras de albañilería, ¿cierto?, de ladrillo, una estructura de albañilería de piedra, estructuras de madera. Menciona el adobe, pero en general hoy no se dan permiso de construcción para las estructuras de adobe, ¿cierto?, porque hay mucha autoconstrucción de adobe y eso es peligroso, ¿ya? Nosotros queremos que nuestras construcciones tengan un cálculo estructural y eso lo hacemos los ingenieros o los arquitectos acá en Chile, ¿ya? Y aquí hay otras estructuras prefabricadas, pero como ingenieros tomamos esa decisión de qué material vamos a hacer el edificio. Cuando yo les decía que escogemos la estructuración, aquí tengo 3 ejemplos bien simples. Para hacer un edificio de 3 pisos yo puedo tener una planta libre, tener un núcleo de ascensores o de escalera y tener, ¿cierto?, columnas por el perímetro. Eso es lo que nos muestra este edificio. O puedo tomar la otra alternativa que aparece en el costado derecho, donde tengo un muro, ¿cierto?, que toma la mayoría de la carga y algunas columnas en el perímetro. Puedo escoger, básicamente lo que estoy diciendo acá, distintas estructuras para resistir las cargas a las que va a estar sometida el edificio. Esas decisiones también las tomamos nosotros, los ingenieros civiles, actuando como calculistas o ingenieros estructurales. Cuando hablamos de estructuras, también podemos escoger, ¿cierto?, distintos tipos de estructura. Y voy a tomar 2 ejemplos, ¿cierto?, o 3 ejemplos. Un marco, ¿cierto?, que son muy flexibles, son muy buenos, yo puedo sacar espacio, agregar cosas, pero tienen que ser elementos muy resistentes, versus, por ejemplo, en este caso, en que tengo un marco con muros, ¿ya? Acá tengo otra que es bien típico de las estructuras industriales, ¿cierto? Un marco arriostrado, es decir, un marco que resiste cargas laterales, ¿ya? Son decisiones que tomamos nosotros. Y si yo tuviera que resumir en una línea, ¿qué es lo que hace un ingeniero civil dedicado al cálculo estructural o al diseño estructural? Verificamos que las fuerzas a las que va a estar sometido el edificio sean menores que la resistencia de los elementos presentes en el edificio, ¿cierto? La resistencia de los muros, la resistencia de las columnas, de las vigas del edificio. Y para ello hacemos 2 cosas. Con respecto a la fuerza, nos ponemos en el escenario más pesimista. Pensamos que vamos a tener que resistir un terremoto, ¿cierto?, de magnitud 9, ¿cierto?, de esos que hay uno en un siglo. ¿Ya? El terremoto 9,6, por ejemplo, de Valdivia, el más grande jamás registrado. ¿Ya? A eso nos referimos con mayorar la fuerza. Y respecto a la resistencia, ¿cierto?, reducimos la resistencia, nos vamos a llevar la columna al punto del colapso. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Entonces, tomamos resguardo al momento de la resistencia, nos llevamos al límite la resistencia de los elementos y respecto a la fuerza nos ponemos en el escenario más pesimista, ¿cierto?, porque queremos que esencialmente no se produzcan los colapsos, queremos salvar vidas, ¿ya? Podemos soportar que haya daño, pero no queremos que muera gente, ¿ya? Y para expresar este diseño, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con memorias de cálculo, o sea, van a tener que aprender a hacer mucho cálculo, ¿cierto? Con plano, hoy con modelos BIM, ¿cierto?, que son estos modelos tridimensionales, y también especificaciones técnicas. Eso es la receta de cómo construir nuestro edificio. Ahora, cuando nosotros vamos a otra de las especialidades del diseño, que es el diseño geotécnico o mecánica del suelo, lo llamamos, nosotros entendemos, ¿cierto?, lo que les hablé recién era el edificio mismo, pero el edificio o cualquier tipo de estructura se apoya en el suelo. Y el ingeniero civil dedicado a la geotecnia o a la mecánica de suelo, justamente lo que entiende es dónde se apoya el edificio y cuáles son las mejores formas de diseñar sistemas de apoyo para que resistan el edificio. Esto que están viendo ustedes es lo que se llama un perfil estratigráfico y corresponde a la grava de Santiago. Acá en Santiago tenemos muy buen suelo de fundación, ¿ya? Entonces tenemos terremotos bien fuertes, pero tenemos la fortuna de que tenemos
muy buen suelo de fundación, por lo tanto, estamos fundando los edificios en un buen suelo, ¿ya? Por ejemplo, vemos que queremos entender el tamaño de las partículas del suelo, cuán compactas están, si existe presencia de agua o no. Todo eso lo vamos a aprender, ¿cierto? Y lo van a aprender ustedes estudiando ingeniería civil. Y les decía yo que luego vamos a responder como diseñadores con distintas soluciones para apoyar el edificio, ¿cierto? Si el suelo, por ejemplo, no tiene una capacidad muy buena, vamos a ir a una cimentación o fundación profunda en que vamos a poner pilotes, a poner fundaciones. Si estamos haciendo, por ejemplo, una excavación o un camino, vamos a, por ejemplo, hacer cortes. Cuando vamos en los caminos, nosotros vemos estos cortes en los cerros y vamos a entender el comportamiento del suelo, de las rocas, para que no se desmorone, ¿cierto? En algunos casos vamos a hacer muros de contención, por ejemplo, lo vemos en los pasos bajo nivel, ¿no? Vamos a tener represas, por ejemplo, que estamos indicando que hay un nivel de agua, y estamos poniendo una pared para que evite, ¿cierto? Obras de riego son de esta naturaleza, obras de generación hidráulica son de esta naturaleza. Por lo tanto, vamos a aprender a diseñar estas estructuras cuando nos dedicamos a la mecánica de suelo, ¿ya? Y nosotros buscamos evitar este tipo de cosas, ¿cierto? Estos deslizamientos de tierra. Y muchas veces no le podemos pelear a la naturaleza, ¿cierto? Entonces necesitamos entender qué es lo que ocurre con el suelo y a lo mejor alejarnos de esas zonas que son proclives a los deslizamientos de tierra, ¿cierto? Ahí nosotros entendemos lo que es la línea de falla, ¿cierto? Las fallas geológicas, porque buscamos evitar, ¿cierto? Situaciones como la que estamos viendo allá. Necesitamos entender el suelo, y una de las características esenciales del suelo es el tamaño de las partículas, ¿cierto? Si tiene arena, si tiene grava, si tiene piedra, ¿ya? Y van a aprender y vamos a tener experiencia en laboratorio para saber eso, ¿cierto? Si tenemos arcilla, si tenemos limos, si tenemos arena o grava, ¿ya? Vamos a hacer una serie de ensayos prácticos en nuestro laboratorio para entender la plasticidad, ¿cierto? Porque las partículas podemos moldearlas, y ustedes alguna vez, no sé, se han quedado a lo mejor andando en bicicleta o caminando o andando en auto, medio que empantanados, ¿cierto? Y eso es dado, ¿cierto?, por las características del suelo. Es un suelo con niveles de plasticidad, ¿cierto?, bastante altos. Vamos a aprender a hacer una serie de ensayos para caracterizar el suelo, es decir, entender las características del suelo. ¿Ya? De aquí mostrarles algunas de las experiencias de laboratorio que les va a tocar realizar en nuestra formación. Ahora, nosotros también estamos insertos en un medio ambiente y tenemos que entender las fuerzas, ¿cierto?, que actúan sobre nuestras estructuras, y tenemos, y ha sido el desafío de la humanidad, ¿cierto?, dominar nuestro entorno. Y una de las formas más claves del dominio de este entorno nuestro ha sido el manejo del agua, ¿ya? Y los ingenieros civiles que nos dedicamos al diseño de obras hidráulicas, ¿cierto?, tenemos que entender la hidrología, tenemos que entender el ciclo del agua, ¿ya? En escenarios de cambio climático tenemos precipitaciones, ¿cierto?, abundantes en cortos periodos de tiempo. Hablamos de una alta intensidad de precipitación, ¿ya? Entonces tenemos que entender cómo ocurren esos fenómenos y tenemos que diseñar, ¿cierto?, a lo mejor un puente para que esté por sobre el nivel de esa crecida, ¿cierto?, de los 100 años, de los 500 años, ¿ya? Tenemos que poner refuerzos, ¿cierto?, en la ribera de los ríos, refuerzos costeros. Todo eso tiene que ver con nuestro diseño hidráulico, ¿ya? Entonces entendemos desde una perspectiva, ¿cierto?, cómo ocurren las precipitaciones, cómo se producen los escurrimientos en la superficie y bajo la superficie, ¿cierto? Y como ingenieros diseñamos obras para contener, ¿cierto?, y mitigar esos peligros, pero también entendemos el agua como un recurso, ¿cierto? Un recurso para riego, por ejemplo, pero también un recurso para generación de energía, ¿cierto? El diseño clásico de las represas, ¿ya? Entonces, tenemos el agua por una parte como un riesgo, pero por otra parte como un recurso, y nosotros como ingenieros civiles vamos a diseñar, ¿cierto?, los sistemas de recolección de agua lluvia, los sistemas de recolección de agua servida, de tratamiento de agua servida. Va a ser responsabilidad nuestra también, ¿ya? Entonces, lo más crítico, ¿cierto?, es entender que nos va a tocar hacer eso. En una de mis prácticas profesionales recuerdo que yo estuve en una obra hidráulica, ¿cierto?, ahí en Alfalfal, donde
recogíamos agua de las quebradas y la turbinábamos, la metíamos en un sistema de turbinas para generación eléctrica, ¿ya? Eso también es una oportunidad para ustedes, para el campo laboral, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo que no se ve muy a menudo, ¿cierto? Los niveles de los ríos llegando cerca de los puentes. Bueno, tenemos que entender por qué eso ocurre. Ya en el escenario de cambio climático no tenemos el río siempre con un caudal grande, pero sí tenemos crecidas súbitas y tenemos que diseñar obras que nos permitan, en este caso, mantener la conectividad, que es lo que nos permite un puente. ¿Ya? Entonces, entender el agua como un recurso y como un peligro. ¿Ya? Es responsabilidad nuestra como ingenieros civiles. Y finalmente, les quiero contar qué es lo que hacemos los ingenieros cuando nos dedicamos a la construcción. En una diapositiva, ¿cierto?, lo que estamos mostrando acá, tenemos que definir un plan de trabajo, es decir, ingeniarnos para ver cómo vamos a construir un proyecto. Tenemos que estimar cuánto nos va a costar construir ese proyecto. Tenemos que planear la logística, es decir, organizar el sitio de construcción. ¿Dónde pongo la grúa? ¿Dónde instalo las oficinas? ¿Por dónde empiezo la excavación? ¿Cómo va a ser la circulación de los camiones dentro del sitio de construcción? Etcétera, ¿ya? Esos son elementos de logística, ¿ya? Y, por supuesto, hay restricciones, ¿cierto? No es lo mismo construir en una zona rural que, no sé, en el centro de Santiago. Por ejemplo, cerca de La Moneda tenemos restricciones porque hay instalaciones, hay servicios públicos, ¿cierto? Porque está la Presidencia de la República por ahí cerca. Entonces, hay restricciones, además de los tacos que se generan en las mañanas y en las tardes. Entonces, tenemos que lidiar con esas restricciones de operación de los sitios de construcción. Y además, y esto es súper clave, tenemos que asegurar que lo que se construya corresponda a lo que fue diseñado, ¿ya? Y eso es básicamente un proceso de aseguramiento de calidad. También es responsabilidad nuestra como ingenieros civiles. ¿Y qué tipo de cosas estamos a cargo de construir? De todo, ¿cierto? Edificios residenciales, que pueden ser de casas, ¿cierto? Pero también edificios de mediana altura, como el que estamos viendo acá, o de gran altura, como en Santiago, ¿cierto? Donde podemos diseñar edificios de 20 o más pisos, ¿ya? Tenemos también construcciones no habitacionales, como hospitales, como colegios, como edificios de oficina, como el Costanera, ¿cierto? O este parque que denominamos nuestro Sanhattan, ¿cierto? Nuestro centro de oficinas de primer nivel en el centro de Santiago, ¿cierto? En la comuna de, ahí en el límite de las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura. Y tenemos otro tipo de edificaciones ahí también, el centro comercial asociado al edificio Costanera, ¿cierto? Tenemos construcciones industriales, ¿cierto? Nosotros también diseñamos la capacidad productiva del país. Tenemos arriba, ¿cierto?, una planta, por ejemplo, procesadora de celulosa. Tenemos plantas agroindustriales, ¿cierto?, una planta de agrosúper donde procesamos alimentos. Tenemos una planta donde aquí generamos energía, ¿cierto?, una central hidráulica, bien digo, ¿cierto?, este es un embalse. Tenemos también lo que se denomina obras civiles, ¿ya? Y, por ejemplo, estas involucran grandes movimientos de tierra. Puertos, donde yo tengo que tener la capacidad de mover toda la carga, o gran parte de la carga del país se mueve en los puertos, ¿cierto? Llegan en los barcos y de ahí se pasa a otros modos de transporte, camiones típicamente, o trenes, y son distribuidos a los usuarios finales. Construimos los caminos, construimos los túneles, ¿cierto? Construimos los puentes, ¿ya? Esa es responsabilidad nuestra también. Y aquí les quiero mostrar algunas de las cosas, ¿cierto? Algunas de las cosas que van a aprender en nuestra carrera, ¿cierto? Y vamos a hacer modelos. Los ingenieros utilizamos muchos modelos, ¿cierto? Antes estos modelos eran físicos, ¿cierto? Hacían una maqueta. Hoy estos modelos son virtuales, hacen una maqueta virtual en el computador, ¿ya? Y les voy a mostrar algunos ejemplos de estos modelos. Aquí les voy a mostrar un modelo 4D y ustedes van a aprender a hacer esto. El software Navisworks nos permite hacer la animación de esos dispositivos. Con este tipo de modelo nosotros nos imaginamos, pero no solo que cómo vamos a ir
qué se hace primero, qué se hace después. En este caso estamos haciendo hace la parte de excavación, tenemos una estructura metálica, hacemos 3 niveles, tenemos la parte superior, luego que se ponen las columnas, ponemos y una vez que terminamos la estructura, cerramos la estructura, que es lo que van a ver en las siguientes imágenes. Una vez que le ponemos la envolvente, ¿cierto? Que rodea la estructura, jalamos las escaleras, ¿cierto? Luego el revestimiento final de esta estructura. Lo que estamos haciendo con esto, y esto es lo que se llama un modelo 4D, que corresponde a 3 dimensiones, ¿cierto? Las 3 dimensiones que corresponden a la geometría, ¿cierto? X y Z, y la 4ª dimensión es el tiempo. Es decir, estamos haciendo un video, una animación de cómo nosotros nos imaginamos que vamos a construir el modelo o el edificio en este caso, ¿ya? Entonces, esta es una forma de comunicar nuestra estrategia constructiva a través de este tipo de modelos. Y esto es bastante reciente, diría yo, del siglo XXI. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí les comparto algunas de las experiencias. ¿Para qué se puede utilizar? Esta es una cosa que me tocó hacer a mí en Anaheim, California, ¿cierto? En el parque de Walt Disney, en California, siendo el parque de Anaheim, en que tenían que demoler una atracción, ¿cierto? Renovar toda, es una montaña rusa, ¿cierto? Y renovar todo el sistema de audio, de iluminación y todo, había sido construido en los 70, y a principios de los 2000 hubo que renovarlo, ¿cierto? Y con modelos 4D, nosotros fuimos a Walt Disney Imagineering con un grupo de estudiantes, ¿cómo se llama?, de colegas, y propusimos modelos para poder explicar cómo íbamos a demoler el edificio y cómo íbamos a hacer la renovación de los sistemas de audio y de efectos especiales, ¿cierto? Porque aquí lo crítico era mantener operando el parque. El parque no podía cerrar y había que básicamente construir sin perturbar la operación del parque. Y los modelos 4D nos permitían hacer eso. Acá tengo otro ejemplo de un trabajo que hicimos con Camila, una exalumna nuestra de LUNAR, que publicamos en una conferencia en Finlandia, fue esta, simulamos el proceso constructivo, en este caso la excavación, ahí tú puesto el foco, esto era Plaza Vespucio, ¿cierto? Entonces una gran excavación, y ocupamos modelos, y ustedes ven, ¿cierto?, cómo se ve la foto y cómo se veía el modelo de esa excavación, ¿no? Acá otro ejemplo de cómo utilizamos los modelos para explicar la metodología constructiva. Cada color indica lo que se tiene que hacer cada semana, por lo tanto, en azul vemos lo que se hace una semana, lo que se hormigona una semana, en amarillo otra semana, y podemos usar estos modelos para explicarle al equipo de trabajo cómo organizar el trabajo. ¿Ya? Aquí les estoy compartiendo uno de los últimos trabajos que hemos estado haciendo, que utilizamos, yo les decía, Machine Learning, ¿cierto? Le estamos haciendo diagnósticos de productividad a las cuadrillas de trabajo. Filmamos el trabajo que están realizando, le enseñamos al computador a reconocer, por ejemplo, que este caballero de acá está haciendo un trabajo no contributorio, básicamente está de mano en la cintura, y somos capaces de diagnosticar, ¿cierto?, la productividad, porque lo que nosotros vemos es que no alcanzamos a cumplir un plazo. Con este tipo de herramientas entendemos por qué no cumplimos un plazo, y es porque, por ejemplo, tenemos gente que a lo mejor no está trabajando, ¿ya? Acá otro ejemplo de estos diagnósticos de productividad, en que estamos, ustedes ven el reconocimiento de un trabajador, ¿cierto?, cortando estructuras metálicas, acá está haciendo soldadura de estructuras metálicas, y somos nuevamente capaces de hacer un diagnóstico, una detección de la productividad de los trabajadores usando imágenes, y le enseñamos al computador a reconocer esos patrones, ¿cierto? Y hacemos un diagnóstico que luce como esto, que se llama una carta de balance, que decimos cuando está haciendo algo productivo y no, ¿cierto? ¿Qué otras cosas hemos hecho? Aprendemos a volar drones, este trabajo de control de avance de obra, y a través de fotografías que capturan los drones, partimos en muchos pedacitos y le pedimos al computador que identifique cada uno de esos pedacitos, y en este caso está diciendo, por ejemplo, reconoce que hay hormigón, es decir, que se completó el avance del hormigonado en este caso era una casa. Acá vemos, ¿cierto?, que reconoce en amarillo que se puso la enfierradura, ¿cierto?, el acero de refuerzo.
En esta otra reconoce que hay enferradura, pero también reconoce que hay moldaje. Es decir, estamos utilizando la tecnología para mejorar los procesos, en este caso de control de avance en la construcción. ¿Ya? No son cosas que hacemos con nuestros estudiantes. Particularmente mi área de especialización, yo les decía, era gestión de la construcción, y estas son cosas que yo les comparto que estoy haciendo con mis estudiantes de la investigación de posgrado, de pregrado, perdón. Eso les quería compartir y ahora, Adriana, ¿cierto? Podemos volver a la sesión de preguntas que tú me ayudas a moderar. Sí, muchas gracias, Mauricio. ¿Qué tecnología? No tenía idea que existían todas esas cosas para poder Sí. medir todos esos datos. Estoy sorprendida. Yo que no me muevo en un área nada que ver, estoy así, wow. Mira, mientras tanto pueden escribir sus preguntas en el chat de la página de la Universidad de Pedro, o sea, del Preuniversitario Pedro de Valdivia para que podamos responderlas. O sea, tú, yo muy patuamente me suma al responderlas, pero en realidad Somos no podría responder nada de lo que dijiste. Demasiada complejidad para mí. Pero sí, yo tengo una pregunta inicial. Eh, Cuéntame. Mi pregunta es, eh, lo primero, me pareció muy interesante porque hay muchas temáticas y muchas como cosas a tener en consideración para poder, por ejemplo, iniciar una obra. O sea, es un proyecto, o sea, ni siquiera es inimaginable la cantidad de aristas que uno puede como realizar y hacer para poder hacer un proyecto. Yo quiero que tú te recuerdes, ya que estamos haciéndole esta charla a los alumnos, o sea, estudiantes de 16, 17, 18 años, yo quiero que tú recuerdes ese momento, que me digas, ya, bueno, yo, Mauricio, de esa edad, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar ingeniería civil? Súper buena pregunta, gracias, Adriana. A ver, yo estaba indeciso entre arquitectura e ingeniería civil, recuerdo. Y tenía habilidades matemáticas, que probablemente sea el caso de muchos de ustedes, ¿cierto? Me gustaba harto la física. Y yo me di cuenta que esas habilidades las quería poner en uso y siempre me imaginaba algo relacionado con diseño, con construcción. Entonces, básicamente fue, busqué una disciplina, ¿cierto? Que tenía una formación fuerte en matemática y física, el caso de ingeniería civil, con también lo que me imaginaba haciendo, ¿cierto? Yo quería estar relacionado con la construcción de alguna manera y eso ha sido como súper estimulante, eso de que uno tiene algo en un papel y luego lo ve construido. Les cuento el caso del proyecto Anaheim. Fue como en 2001 que me tocó hacer esa presentación que les mostré de Walt Disney. Y por ahí, como por el 2003, fui a una conferencia a Los Ángeles, a la zona de Los Ángeles, y me invitó el equipo de trabajo. Me dijo, Mauricio, ya que estás aquí, ¿por qué no vienes a ver? Y ver eso, lo que uno vio en un video, en un modelo, luego siendo construido, es súper estimulante. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me atrajo a estudiar ingeniería civil. Y que no le tenía susto a las matemáticas y a la física, así que también hay harto de eso. La charla anterior fue con un arquitecto y el arquitecto dijo que uno de los placeres que más le daba a su carrera y la decisión que tomó fue traspasar del papel, de la idea, a que después uno ve y es gigante y está en grandes dimensiones lo que a uno se le ocurrió y con el equipo, obviamente, que era un trabajo en equipo que necesitaba. Súper importante lo que tú mencionas, porque un edificio no lo construye una persona, lo construye un equipo. Nosotros les enseñamos a trabajar en equipo. Y lo diseña un equipo de ingenieros y lo construye un equipo de ingenieros y otros profesionales, ¿cierto? Pero típicamente liderados por ingenieros. Perfecto. ¿Y cómo se ha visto como el medio laboral y también en las carreras, ya que tú trabajas en la universidad, afectado por la pandemia? O lo han usado para potenciar y han descubierto que pueden hacer más cosas? ¿Cómo ha pasado, cómo ha sido la pandemia limitante o impulsado para hacer más cosas? Mira, súper, bien interesante la pregunta, porque al principio estábamos medio asustados, pero lo que hemos visto es que se les ha abierto un montón de oportunidades a nuestros estudiantes.
hablaba con un exalumno mío, digo exalumno porque ya está a punto de defender su trabajo de investigación, en que justamente utilizaba esto de sacar fotografía, él está reconociendo daños en edificios patrimoniales, y su caso de estudio es el Templo de Maipú. Entonces buscamos grietas, buscamos manchas de humedad. Por ejemplo, a él se le abrieron oportunidades de trabajo en Alemania, donde están haciendo también uso de este tipo de tecnología. Entonces, ha sido bien estimulante porque nuestros muchachos han tenido buenas oportunidades laborales y se abrieron los horizontes. De hecho, tenemos un montón de gente que ahora está trabajando. Otro caso, nos juntamos con una exalumna. Ella me dice, yo estoy trabajando con 3 proyectos en el norte, pero estoy acá coordinando, ¿cierto?, desde Santiago, la información se llama oficina técnica, ¿ya? Entonces resuelven todos los problemas técnicos y no necesita estar allá en las mineras, sino que está acá en Santiago haciendo los modelos estos que les mostraba. Perfecto. Aquí te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre civil y civil industrial? Porque son muy similares, pregunta si son similares o no. Mira, es una súper buena pregunta y habitual, ¿cierto?, cuando uno está escuchando hablar de esto. Nosotros somos la ingeniería civil, que típicamente se le conoce civil, así le decían cuando yo estudiaba, o bien civil de obras civiles. Nosotros diseñamos, como les decía, el edificio y estamos a cargo de construir el edificio, ¿cierto?, esta planta de AgroSuper. Un ingeniero civil industrial está a cargo de diseñar el proceso de cómo transforma un pollo en una bandeja de pollo, por ejemplo. Pero La diseña ese mecánica proceso, interna, nosotros diseñamos el edificio. claro, es como la mecánica interna el civil industrial y la Sí, mecánica estructural el civil civil. exacto. Perfecto. Bueno, vamos a dejar unos minutitos para las últimas preguntas. Y mientras tanto yo te hago la última pregunta, que a mí me gusta hacer esas preguntas que son más como de la pasión y el interés, porque en realidad que fome estudiar algo que no te interesa. Y creo que aquí lo único que queremos es que las personas sean felices con sus carreras, así que por eso te lo pregunto. A las personas que te están escuchando, ¿por qué deberían elegir ingeniería civil? O sea, ¿qué es lo que te apasiona a ti de eso y por qué lo haces? ¿Por qué te levantas todos los días y dices, quiero ser un ingeniero civil? Ya, ok. Mira, nosotros, yo lo que diría es que es algo súper entretenido. Nosotros enfrentamos un montón de desafíos. Yo les puedo contar mi propia experiencia personal. Yo, cuando salí como ingeniero, mi primera experiencia fueron de diseño. Yo diseñé edificios. Me acuerdo que estuve involucrado en el diseño de los estudios de televisión nacional. Y era súper interesante, súper entretenido. Diseñé muros de contención, diseñé casas de ladrillo, estructuras de acero. Todo era como un desafío, ¿ya? Y esa parte me atraía mucho. Nunca te aburre y las oportunidades laborales son pero súper entretenidas. A mí, por ejemplo, ahora me ha llamado mucho la atención en este último tiempo las tecnologías aplicadas en la construcción y por eso me he volcado hacia allá. Entonces, el interés que uno tenga, el desafío, incluso como anhelo personal, si tienes un deseo, les contaba el ejemplo de la, ¿cómo se llama? Proyectos de vivienda social. Si tú tienes una sensibilidad social, la puedes canalizar y puedes construir o diseñar, ¿cierto? Un muy buen edificio, un edificio de muy alto estándar de vivienda social, ¿cierto? Si te gusta la arquitectura porque te gusta la estética, tienes las posibilidades también de poner digamos, al servicio de otras disciplinas estos proyectos. Y eso es bien importante. Nosotros como ingenieros interactuamos con un montón de gente. Si construyes un hospital tienes que entender algo de los que van a operar ese hospital, ¿cierto? Tienes que entender cómo funciona un hospital y va a funcionar con personal de la salud, ¿cierto? Si construyes una cárcel tienes que entender eso, si construyes un camino tienes que entender eso. Entonces es como súper estimulante, no es aburrido, no es un trabajo rutinario. Perfecto. Bueno, ojalá muchos se entusiasmen y los puedas ver el próximo año ahí entrando a la carrera y que haya servido de inspiración para un montón de jóvenes que están ahí indecisos buscando qué estudiar, hacia dónde ir, qué elegir.
Muchas gracias, Mauricio. Ya estamos en el tiempo, entonces te despido con mucho agradecimiento por tu entrega. Espero que haya sido de gran utilidad todo lo que nos contaste y que en el fondo se siga transmitiendo como ese énfasis que le das a la carrera y a defender que eres un ingeniero civil porque sí, porque es bacán ser ingeniero civil. Gracias. Entonces, nada, te agradezco mucho la participación y que estés muy Gracias. bien. Y a los demás los Cualquier invito. cosa, escríbanme mauricio.toledo@unap.cl y bienvenido, ¿cierto? Orientarlo. Perfecto. Muchas gracias. A los Chao, demás, chao. chao, que estén muy bien. A los demás los dejo invitados entonces para la próxima charla a las 3 de la tarde con Juan Yusta. Juan Yusta se especializa en dibujo y modelamiento arquitectónico y estructural. Nos vemos entonces en 10 minutos más para hablar con Juan Yusta. Chao.